Fíjense bien, chicos, hasta el momento nosotros hemos trabajado con funciones, por ejemplo, en el plano cartesiano, con funciones, obviamente que pues que tienen, que están en el plano, ubicadas en el eje X y Y. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí el eje de las X y tenemos nosotros el eje de las Y, ¿de acuerdo? Y nosotros dijimos que podemos representar pues cualquier función, pues una funcioncita, pues, más o menos sencillita. Vamos a ponerla algo aquí. Una rotada, y no toda, ahí está. Vamos a rotarla. Esta función, ahora de cabeza. Ahí está. Bonita esta función. Ahí está nuestra función. Vamos a decirle que es una función, obviamente que, bueno, pues, de X y Y. Y pues técnicamente se forma pues esta gráfica, ¿no? Este segmento o este pedacito, pues de gráfica que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí, bueno, pues técnicamente de eso se tratan los cursos de, bueno, este curso y cursos anteriores, de ver este tipo de funciones. Entonces nosotros pues tenemos un punto de dicha función. Vamos a colocar aquí un puntito de dicha función. Aquí está este punto. Ese punto de nuestra función pues va a tener coordenadas, va a tener las siguientes coordenadas, pues obviamente que es nuestro valor de X, en este caso pues un valor X subíndice 1, y en ese punto obviamente que pues ¿quién? Pues se evalúa nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces de aquí, bueno, pues, hay mucha ciencia, X subíndice 1, y aquí en ese punto nosotros evaluamos pues ¿quién? Pues nuestra función, ¿no? Vamos a evaluar nuestra función en ese punto. F de X subíndice 1. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Fíjense que ahora vamos a hacer algo muy interesante. ¿Por qué? Vamos a hacer que esta función que yo tengo aquí en color rojo, nuestra función f de x, vamos a hacerla rotar. En este caso la vamos a hacer rotar sobre el eje de las x. Vamos a hacerla rotar en el eje de las x para que esto empiece a girar y dar vueltas. ¿De acuerdo? Fíjense que esto vamos a hacer sobre el eje de las x. Vamos a empezar a girar nuestra función. Vamos a observar lo que se forma. Entonces, fíjense bien, pues técnicamente, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí yo tengo un puntito. Y esto es como si nosotros, bueno, pues estuviéramos aquí señalando nuestra función, aquí en ese puntito. Tuviéramos nosotros esta flechita que se forma a partir del eje X hasta donde pues está evaluada nuestra función. Entonces yo me pongo a girar sobre el eje de las X esta función. Gira, 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 se va del otro lado y regresa al mismo punto. Gira, gira, gira. Regresa y va del otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues técnicamente, es como si nosotros le diéramos vuelta a nuestra función, ¿sí? Y gira esta función, ¿dónde están las herramientas? Formas, exactamente. Aquí están. Bueno, así con relleno. Vamos a decirle que es en color. A ver, rosita. ¿Dónde está rosita? Bueno, este como morado. Transparencia. Mucha transparencia, exactamente. Entonces vamos a dejarlo aquí. Ahí está.
¿De acuerdo? Entonces esto gira, 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 gira sobre el eje de las X y se forma estas como circunferencias, este radio que tengo aquí, ¿de acuerdo? Al hacerlo girar sobre el eje de las X, pues es como si yo formara aquí un disquito, en este caso para esta función en particular. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, fíjense bien, eso ocurre en ese punto de coordenadas x1, evaluando nuestra función f de x1. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en otro punto? En otro punto, pues a lo mejor un poquito más, más cercano, uno más cercano aquí al origen, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener otro circulito que esté de igual forma rotando, ¿no? Entonces va a estar otro circulito rotando y vamos a tener otro círculo concéntrico que rota sobre el eje de las X. Entonces son círculos que están rotando, rotando, rotando. Yo, por ejemplo, pues puedo tener aquí un círculo más grande. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues es circulitos, varios circulitos que están rotando sobre esta superficie que se está formando. Bueno, más bien dicho, se forma esta superficie de revolución. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, fíjense bien. ¿Se acuerdan lo que nosotros hacíamos con el concepto de integral? Que nosotros íbamos sumando, por ejemplo, pedacitos de rectángulos, ¿de acuerdo? Aquí nosotros vamos a tomar o vamos a sumar pedacitos de circulitos, 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 algunos más grandes o de red más chiquitos. Y eso nos va a formar un volumen. ¿De acuerdo? Bueno, para esto pues debemos de recordar pues precisamente de las ecuaciones de la primaria. ¿Cómo calculamos el área? ¿Cómo calculamos nosotros el área? El área de un círculo. Díganme la expresión matemática para calcular el área de un círculo. Si lleva el número pi, ¿qué más? Era al cuadrado por 2. Cuadrado. Cuadrado, exactamente. Radio al cuadrado. Ese es el área de este círculo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para este círculo más grande, bueno, pues vamos a decirle que es el área chiquita, el área subíndice 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es el área para ese círculo grandotote que tenemos allí. Pi por radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, pues para el otro circulito que, pues, por ejemplo, tenemos acá, pues el área subíndice 2, pi por radio al cuadrado, ¿no? Ok, bueno. Entonces, vamos a sumar todas esas áreas, todas esas se van a sumar. Híjole, técnicamente eso es como si nosotros hiciéramos una suma de Riemann. Y recordando un poquito al sagrado teorema de la sumatoria de Riemann, esa suma se convierte en lo que estamos viendo en este curso, pues en una integral. ¿De acuerdo? Entonces, eso se va a volver en una integral. Fíjense que, pues al igual que el área, pues lleva el número pi, pues aquí vamos a ponerle el número pi. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a evaluarla desde un valor inicial, x inicial, hasta un valor final, x final. Y como en la ecuación del área, el radio está elevado al cuadrado, y ese radio, pues, ¿de quién va a depender ese valor? Bueno, pues va a depender de los valores que tomemos de nuestra función. Entonces, pues es el radio, pues técnicamente el valor de nuestra función evaluada en cada uno de esos puntos. Entonces, nuestra función se va a elevar al cuadrado.
Esta fórmula que acabo de describir, chicos, se conoce como el método de los discos. Porque pues idealmente pues está sumando disquitos, ¿de acuerdo? O de los casquillos también se le llama, ¿no? Bueno, tiene otros nombres, ¿no? Es el método de los discos. Estamos nosotros sumando discos, disquitos, disquitos, disquitos así delgaditos y los hacemos calcular aquí en esta integral. No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro, algo que a lo mejor diga, no, pues wow, eso es del otro mundo, no lo puedo entender. Fácil, difícil, complicado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Leslie? ¿Fácil, complicado? Está sencillo, ¿no? Uh-huh. Sí, Mariana, no sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Si quedó Todo claro. bien, profe, está claro. Ok, bueno. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer un ejercicio de estos flores silvestres. Un ejercicio, un ejemplo. Pues con nuestra herramienta de simulación favorita, que pues es el GeoGebras Malandrín. Vamos a utilizar el GeoGebras. Y ahora nos van a dar la siguiente función, fíjense bien. Dice el enunciado, calcular el volumen del sólido de revolución, ahí está, calcular el volumen del sólido de revolución de la siguiente función. Y vamos a hacer nuestra siguiente función. If es igual a 3x más 2. Ahí está. 3x más 2. Y nos dicen desde x igual a 1 hasta x igual a 5. Válgame Dios, me quiero volver chango. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues es aplicar esta formulita. Aplíquese la fórmula. Entonces de aquí aplicamos esta formulita bien y bonita. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Laura? Sí. Entonces aquí sin relleno. Claro. Yes, of course, teachers, of course. Bueno, entonces de acá ya me estoy quedando sin pilas en el mouse. Entonces, bueno, vamos a ponerle que esto es el número pi, que multiplica a la integral. Aquí está la integral. X1, bueno, pues en este caso va a ser desde 1 hasta el número 5. Y me dice que esta va a ser nuestra función, pues elevada al cuadrado. ¿De quién? Pues tengo 3x más 2 diferencial de x. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Entonces tenemos que aplicar nosotros, pues, esta formulita para poder resolver este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, de aquí creo que no hay tanto problema. Esto lo podemos desarrollar aquí. Lo que tenemos dentro elevado al cuadrado, pues, es un binomio. Y recordando un poquito, pues, esos cursos de álgebra motivacional, así les digo a los chicos de primero, les doy álgebra motivacional, échenle ganas, ustedes pueden, ustedes con todo. Es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Do you remember or no remember it? Yes, of course. Primer término, pues es 3x. El doble 2 del primero por 3x por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Es cuestión de que pues no se equivoquen en los números. ¿De esto alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, algo que no quede claro?
profe, todo bien. profe. Ahí está. Bueno, casi siempre 3 al cuadrado pues resultan ser 9. Entonces esto nos queda pues 9x al cuadrado. 2 por 3 algunas veces da 6. Y si el 6 lo multiplicas por 2 te dan 2. Entonces te queda aquí 12x. 2 al cuadrado algunas veces resulta ser 4, ¿no? Ahí está. Bonito, carajos. Bonito, Estefanía. Bonito, carajos. Entonces esto pues es el número pi. Esto está hermoso, exactamente, estas integrales. Entonces tengo que hacer estas integrales. Bueno, híjole, profe, no, hombre. ¿Cómo le gusta hacerme sufrir otra vez? Integrales, ay, Dios mío, no. Bueno, desde que estaba evaluado del número 1 hasta el número 5. Ay, perdón, aquí me equivoqué en los límites, aquí 5. Que es lo mismo hasta el número 5. Aquí hasta el... Híjole, a ver, se borró. 5. Entonces vamos a poner aquí un corchete y vamos a hacer nuestra primera integral. Bueno, aquí está el 9 afuera. Y recuerden, tengo x al cuadrado, ¿cuánto le sumo? 1. ¿Y todo eso se divide entre quién? Entre el valor del exponente más 1, más 12, y tengo que hacer la integral de x. ¿Cómo nos queda eso? X a la 1 más 1, entre 1 más 1. Más al 4, el 4 no tiene x, le pongo un x. Yes, do you remember or no remember it? Ay, no tanto. Bueno. Entonces tenemos esta integral. Ok. ¿Cómo nos queda, Mariana? Tengo aquí x cúbica sobre 3. ¿Cuánto es 9 entre 3? 3. Queda 2. 1 más 1 casi siempre son 2. Entonces 3. 3x cúbica. 2 entre 2 te da 6. 6x cuadrada. Y más 4x y 3, 5. Entonces, pues ya nada más nos queda evaluar, pues ya ponerle numeritos, ¿no? O sea, está más sencillito, pues nada más tenemos que ponerles numeritos. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces esta integral pues va a quedar así evaluada. Ahí está. Entonces, evaluando la integral. Fíjense bien, vamos a poner el número pi. Pues está fuera de todo, ¿no? Entonces pongo aquí el número pi. Y recuerden, es el límite superior, que es escribir todos estos términos, menos el límite inferior, nuevamente esto, bueno, pero evaluado ahora en x igual a 1. Entonces aquí pues ponemos números, aquí pongo un 5, aquí pongo otra vez el 5, y aquí el número 5. Entonces el límite superior. El límite inferior ahora es cuando x vale 1, nuevamente vale 1, aquí 4 por 1, pues ahí está. Pues esto ya nada más son cuentas. Si saben contar, cuenten conmigo. Entonces, ay, qué bonito. Ahí está, bueno. 5 al cubo algunas veces nos da 125, ¿verdad? En algunas veces les puede dar más, depende de quién lo eleva al cubo, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, ayúdenme con las cuentas. ¿Se acuerdan que se me olvida la tabla del 3? Son 125 por 3.
5 al cuadrado son 25. Y 4 por 5, 20. Si me la sé. 1 al cubo, no, 3. 6 por 1, 6. 4 por 1, 4. Ahí está. Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a hacer esta cuenta. ¿Cómo? Vamos a hacer la... ¿Qué? ¿Qué? Mándame. Ok. Es que no lo entendí, se cortó. A ver. Estamos haciendo estas cuentas de acá, Mariana. Sí. El número pi, pues ese va afuera, ¿no? Entonces ese no hay tanta bronca. 5 al cubo son 125, ¿de acuerdo? Sí. Porque 5 por 5, 25. Y 25 por 5 son 125. Y 5 al cuadrado, pues es 25. Y 4 por 5 son 20. 1 al cubo, pues es 1. Y 1 por 3, 3. 1 al cuadrado es 1 por 6, son 6. Y 4 por 1, pues son 4. ¿De acuerdo? Sí, sí, De acuerdo. profesor. Ahora, 3 por 125. Fíjense bien, ¿eh? Ya nomás. 3 por 5 son 15, llevamos una. 5 por 2 son 10 y una que llevo son 11. Llevamos una. 5 por 1 son 5 y una que llevo son 6. 125. Ya. Ok. 6 por 5 son 30. Llevamos 2. 6 por 2, 18 y 2 que llevo. ¿A poco da 200? ¿Quién sabe? Oye, sí. 150. Perdón, porque 6 por 2 son 12 y 3 que llevo son 5, son 15. Chale, profe. ¿Qué se fuma usted? A ver, vamos a ver. 3 por 125 da 625. ¿Sí, no? 375, perdón. No. Ya, sorry. Ahí está. Ay, Dios mío. Entonces tengo 375 más 150 más 20. Y todo eso por pi. No, pues es mucho. Quién sabe. A ver, 375 más 150 son 525. Más 20 son 545. Y luego 3 más 6 son 9. Más 4 son 13. 545 menos 13 son 532. Yes. Sí. 532 pi. Válgame Dios. Ese es el volumen. Ok, ese es el volumen, digamos que calculado a mano. Ahorita vamos a hacerlo un poquito con el, ¿cómo se llama este? Con el GeoGebras Malandrín. A ver, regálame un minuto, nada más en lo que le pongo la computadora a mi mamá. Un minuto. Papá, hijita chula, ¿dónde andas?
Bueno, ya regresamos. Vamos a ver, entonces, ¿cómo lo hacemos en el GeoGebra, malandrín? Ok. Bueno, entonces estábamos nosotros la vez que engañé a un juez. Y nos vamos aquí, le decimos GeoGebras. Vamos a darle reload a todo. Ah, ya apúrate, GeoGebra, ya. Ok. Ah, qué caray. ¿Ya comiste, Laura? No. ¿Por qué no, chaparra? Híjole. Híjole, muy mal, muy mal. Bueno. Fíjense bien, chavos. Aquí están bien, todos viendo nuestro GeoGebra. Mariana, ¿estás viendo el GeoGebra? ¿Todos? Everybody? Sí, profe. Yes. Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a escribir la palabra función porque nada más quiero que me grafique el intervalo que habíamos dicho nosotros. Nuestra función es 3x más 2 y nos dice que esa función está evaluada desde x igual a 1 hasta el valor de 5. De 1 a 5. Entonces, pues nos da esta línea recta. Vamos a hacerla un poquito más achatada. Aquí de 1 a 2. Ahí está. Vamos a visualizar esta línea recta en nuestra vista 3D. Entonces nos vamos a vista, gráfica de 3D. Y ahí está. Ahí. Anda por acá esta línea recta, ¿no? Yes. Todo el mundo está viendo esta línea recta. Sí. Bueno, le decimos cuadrícula. Damos el plano y ahí está. Muy bien. Bueno, entonces esa es nuestra función. Vamos a ver cómo podemos calcular el volumen, pues aquí sustituyendo una formulita con GeoGebra, que pues también es muy rápido. Recuerden que nosotros la integral la multiplicamos por el número pi. Entonces, pi por el valor de la integral. ¿De quién? De mi función elevada al cuadrado, evaluada de 1 al número 5. Y eso me dice que es 1771.33. 1671.33. Híjole, profe. A nosotros nos había dado 532 por el número pi. ¿Y qué creen? Pues sí da, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo yo calculé ese volumen. Puse el número pi por la integral, mi función elevado al cuadrado, de 1 a 5. Bueno, ya. Comprobamos que sí nos da ese resultado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Entonces, pues más o menos, ¿no? Entonces tenemos aquí. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que rote sobre el eje de las X esta gráfica o esta línea recta. Para eso estamos aquí en esta herramienta en 3D y aquí tenemos como triangulitos, espejos, planos, etiquetas, estos para sacar simetrías, ángulos. Pero aquí me interesa esta herramienta, aquí donde está como cono. Y la última que dice superficie, arrastra la curva alrededor del eje. Entonces yo le digo aquí a esta curva, aquí está, y... Ay, bueno. Le doy aquí para volverlo a señalar. Y es esta curva que nos da. Recuerden, aquí en color rojo es el eje de las X. Es esta curvita, bueno, aquí la duplico, la hizo 2 veces. Esta curva que tenemos aquí es esta curva que se obtiene al hacer rotar sobre el eje de las X. Que es como un plato, ¿no? Que será como... Pues sí, ¿no? Si lo ves así de lado, pues es como si fuera un conito.
Y si nosotros lo vemos así de lado, pues se vería como un platito. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la herramienta deslizador, pues para que más o menos se vea cómo se arma esta figura. Vamos a decirle que sea un ángulo. Le quito aquí este valor, que diga de 45. Y le voy a decir que empiece desde punto 5. Y le damos OK. Y aquí donde está ese ángulo que le dice 360 grados, vamos a colocar el ángulo como nosotros lo escribimos, con la letra alfa. Ahí está. Le damos play. Y miren nomás, qué bonito. Ahí está. Entonces tenemos aquí formado nuestro cono. ¿De acuerdo? Sí, no sé si de esto tenga alguien alguna duda, pregunta. Entonces ahí se ve rota sobre el eje de las X. Entonces aquí está, ¿no? Mira nomás, se ve bonito. Podemos observar, bueno, pues la figurita que se forma. Y ya nosotros pues calculamos el volumen. ¿De acuerdo? Ok, bueno. ¿Dudas de esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro? Algo que pues diga, no, pues sí está medio en chino. ¿No, chicos? Bueno, fíjense bien. No, profe. Laura, ¿de esto alguna duda? Mafer. Hola, Lu. Ninguna. Ninguna. Estefanía. ¿Dudas que tenga Estefanía? Ya prefiere ignorarme, Estefanía. Ay, Dios. Qué triste. Vamos con el siguiente ejemplo. Ok, bueno. Entonces de aquí vamos a decir, el enunciado es exactamente lo mismo. Calcular el volumen del sólido de revolución de la siguiente función. Y ahora mi función, pues es un poquito más moderna. Ahora mi función es 1 sobre X. 1 sobre X, aquí está mi función. 1 sobre X. Y me dice que nosotros vamos a evaluar dicha función. Vamos a evaluar dicha función desde X igual a 2. Desde X igual a 2 hasta X igual a 5. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar esta formulita que tenemos acá, que es la del volumen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aplicar esa formulita del volumen, chicos. Y me dice que esto se va a evaluar desde X igual a 2 hasta X igual a 5. Vete para allá, gatitas, córrele. Regálame un minuto, por favor. Ahí estás, gata.
Ok, bueno. Entonces tenemos que hacer esta integral. ¿De acuerdo, chicos? Entonces tenemos que sustituir eso pues en esta función. Entonces sustituimos en esta expresión esta ecuación, o bueno, esta expresión que nosotros vamos a querer evaluar. ¿Y qué decimos? Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Sin relleno, ahí está. Entonces, sustituyendo, pues, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos queda el número pi. ¿De acuerdo? Me queda aquí el número pi de la integral de 2 a 5. Y fíjense bien que es mi función. En este caso es 1 sobre x elevado al cuadrado diferencial de x. Esto es igual al número pi de la integral de 2 a 5 de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Yes, of course. ¿De acuerdo para todos? Sí, Mariana. Lu, Maffer, Sí, profesor. Leslie, ¿sí? ¿Sí vamos de acuerdo aquí? Bueno, entonces fíjense bien, ya tenemos nosotros esta expresión. Vamos a hacer ahora la integral. ¿Cómo nos queda esta integral, muchachos? Pues esta integral nos va a quedar así. El volumen es igual a la integral. El número pi sale afuera. Es una integral definida. Obviamente, pues va a tener un límite inferior y un límite superior. Y nosotros tenemos como el 1 sobre x al cuadrado. Esto es como si fuera x a la menos 2 diferencial de x. ¿Y cuánto vale esa integral, chavos? ¿Eh? ¿Es conmigo el asunto? ¿Cuánto vale esa integral, estimados that my students? Ajá, sí, sí. Sí, también puede ser, puede ser. ¿Qué hacemos? Esto es x a la menos 2. Al menos 2, ¿cuánto le suma siempre? 1. 1. Entonces, esta integral, ya andan bien cansados ustedes, ¿verdad? Sí, profe, sueño, hambre. ¿Quién los regañó? A ver, díganme, que andan bien apachurrados. Nadie. ¿Están tristes? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué andan tristes? Sí, por 2. ¿Por dos? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué la tristeza? A ver, díganme. Más o menos, más o menos. No estén tristes. Ánimo, como dice la Laurita ahí con la canción. ¿Verdad, Laurita? Ánimo, ánimo, ánimo. ¿Mande? Entonces, bueno, ¿Mande? entonces que mucho ánimo, que no estén tristes. Aún tenemos mucho por hacer. Les dije que hiciéramos un robotcito ahí para que se ganen unas tablets. Yo que necesito ir a Japón a traer mis cómics. A ver. Entonces, esto es el número pi por 1 menos x, ¿no? Bueno, entonces el número pi lo puedo poner arriba incluso. Ahí está. Ah, nomás. Bonito ya queda ese resultado. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok.
Bueno, entonces, pues nada más tenemos que evaluar. Sí, yo también ya estoy cansado de estar encerrado en la casa y y ver a la misma persona todos los días. Me veo en el espejo y digo, ya estoy harto de ti. Eres un odioso, le digo. Pero bueno, ni modo, tengo que aguantar. Ok. Entonces, evaluamos ese volumen. Bueno, tenemos que hacer la evaluación. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, entonces, límite superior menos el límite inferior. Esto sería aquí un menos el número pi entre 5, bueno, aquí x es chiquita. Igual. Entonces pongo aquí límite superior, que es el número 5, y aquí límite inferior, que es el número 2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí este es menos por menos, pues ese se hace más. Entonces, esto nos va a quedar así. Pi medios, pues queda positivo. Pi sobre 2, positivo. Menos pi sobre 5. El máximo común divisor entre 5 y 2 es el número 10. Entonces tenemos 10 entre 2, 5. Exactamente. Entonces 5 por pi, 5 pi. Exactamente. Nos queda arriba 5 pi. Y 10 entre 5, 2. Y 2 por pi me queda 2 pi. Exactamente, 2 pi. Y 5 pi menos 2 pi. Pi, 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 pi. Exactamente. Entonces eso nos queda 3 veces pi sobre 10. Es pi sobre 10. Bonito. Ese es el valor del volumen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Lulu? Luli. Mafer, ¿de esto alguna duda? Pregunta. ¿Alguien sabe qué No, pasó con profe. Angélica? También con Salvador. Dios mío, ¿qué les ha pasado a mis alumnos? ¿En dónde están? Ok, bueno. Vamos a ver en GeoGebras Malandrín cómo queda esto. Reseteamos todo exactamente, pues para tener todo igual de bonito. Volver a cargar. Y bueno, fíjense bien, nosotros tenemos la función. Dice que es 1 sobre x. Y que va de 2 hasta el número 5. Que es este pedacito de función que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuestra vista en 3D. Vista gráfica 3D. Ahí está. O sea, aquí está este condenado cuerno, ¿no? Entonces, este es el cuernote que tenemos aquí. Cuadrícula. Entonces, esto del plano. Vamos a calcular primeramente el valor de la integral del volumen. Entonces, era el número pi por el valor de la integral. Me dice que es nuestra función elevado al cuadrado, evaluada desde 2 hasta el número 5. Dice que eso vale 0.94. 0.94. No sé si es cierto. Nosotros hemos calculado 3 por el número pi, todo eso entre 10. ¿Qué vole? ¿Qué voles? ¿Qué hay? ¿Jala o no jala la formulita? ¿Sí da lo mismo o no da lo mismo? No, pues sí.
¿De esto alguna duda, pregunta, comentario? Ya termina la clase. Aparte de eso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. ¿No? Qué muchachitos. No anden tristes, si no me van a poner triste a mí también. Sí. ¿Por qué andan tristes? ¿Ya qué serie ya cancelaron o qué? Ok, bueno. Vamos aquí y nos vamos a superficie de revolución. Le damos aquí mira nomás. Entonces se forma esta como, pues, como trompeta que está aquí, ¿no? Ujú. Esta trompeta que nosotros tenemos aquí. Ahí está, entonces es esta trompetilla. Que con mucha imaginación, como que podría ser, como esas trompetas, ¿no? Un corno. Entonces, pues si queremos nosotros ver la superficie de O un vaso de esos de los que están en las iglesias donde ponen las flores. ándale, como un jarrón, ¿verdad? De esos exactamente. Sí, es cierto, Mariana, sí, podría ser esa forma. Entonces, fíjense, nos vamos aquí al deslizador. Ahora le decimos ángulo, y le decimos aquí incrementos de 0.5, pues para que se vea mejor el asunto. Le quito aquí el fa igual a 45, le damos OK. OK. Aquí los 360 grados. Y ponemos aquí alfa. Y le damos play. Ahí está, ¿no? Se ve padre, ¿no? Fíjense que parte de los modelados, por ejemplo, de aviones y de chácharas de estas, pues se hacen con este tipo de programas. ¿Han escuchado hablar acerca de Blair? Blair. No. ¿Qué le gustaría eso de diseño gráfico con Blair? Blair. Blender. Miren, el Minion. Ese programa Blender es precisamente para hacer diseño de estas cosas. Y Blender es un programa que es para este tipo de diseños. Haces tu bosque. Es como para hacer bocetos o algo así de Sí, diseños. sí, muy parecido. Blender 3D. Ese es un software que tú lo puedes descargar. Creo que es gratuito ahorita, no sé bien. No, años tengo que no me he metido a este tipo de cosas, pero por ejemplo, pues con eso haces animaciones y todo ese tipo de cosas. Y pues, por ejemplo, una de las ventajas que tiene, pues es de que, pues, por ejemplo, si tú sabes o comprendes un poquito esto de los ejes X, Y, Z y todos estos demás, pues rápidamente pues podrías hacer figuras un poquito más complicadas, ¿no? Está padre, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me laten este tipo de cosas. Sí, y bueno, más porque son cosas así como, pues más de diseño, ¿no? Yo creo que otro día lo descargo. Ok, ahí para los que pues quieran adelantarse a ese tipo de chácharas y de tecnologías, pues sí les recomiendo que manejen Blender, ¿no? Porque sí es una herramienta, pues sí, muy ilustrativa para este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Ok, bueno. No sé si tenga alguien alguna duda, alguna pregunta de este tipo de ejercicios, ¿no?
Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más sencillo. Andan bien tristes ustedes, hasta siento el ambiente emo. Siento el ambiente emo. El ambiente emo. Bueno, fíjense, tenemos la función f de x. F de x es igual a 25 menos x al cuadrado. Ahí está bonito. Está. 25 menos x al cuadrado. No vamos a hacer la integral, sino vamos a meternos directamente ya al GeoGebras malandrín. Vamos a ahorrar esto un poquito. Ahí está. Fíjense bien, vamos a hacer nosotros esta función. Y dice que es x al cuadrado de 25 menos x al cuadrado. Ahí está. Y nos piden desde menos 5 hasta 5. Entonces, pues tenemos esta mitad de la circunferencia. Vamos a la parte de vista gráfica 3D. Y ahí está este circulito, ¿no? Bonito, carajos, ahí está. ¿De acuerdo, chavos? Chavos, chavitos, ¿sí? Sí. Barra de navegación, si la quiero ver. Ahí está. Eso es, carajos. Bueno. Ahí está nuestra figurita. Bueno. Ahora vamos a girarla, vamos a rotarla. Miren nomás. Ójale, me dio esta pelota, ¿no? Esta pelotita, miren nomás. Entonces, pues, aquí nos dio una esfera. ¿Esto por qué? Fíjense, porque, por ejemplo, lo rotamos sobre el eje de las X. Quiero que lo observen aquí. Si yo roto aquí en el eje de las X, esta figurita que tenemos aquí. Entonces, al hacerla girar, pues se forma esta pelotita. Esta pelotita, ¿de acuerdo? Al hacerla girar sobre el eje de las X. Está divertido esto, ¿no? Bueno, eso fue en esa figurita, en esa forma. ¿Y qué pasa, profe, si le cambio en vez de ponerle el signo, le pongo el signo más? Ya nomás aquí, como que me salieron los dos cuernos, ¿no? Y lo mismo, a ver si le hacemos rotar. Sí, pues sí, como no le pones a grados, pues sí, 360 grados. Ah, caray. Se parece como esos yoyos, ¿no? Que utilizan los chavitos que andan en Coyoacán, ¿cómo se llaman? Sí. Esas cosas como medio. Con los que juegan con los hilos, ¿no? Ándale, con eso así de los trompos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos otra figura y nada más le cambié un signo, ¿eh? El Blender es un programa pues, más o menos muy similar porque pues, te sirve para hacer este tipo de animaciones. Entonces vas a rotar, vas a girar, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, aquí ya cambia ya el asunto, ¿no? Estamos girando aquí nuestra coordenada. Pero, por ejemplo, bueno, aquí ya definimos esta función. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tengo x cuadrada menos 5? No, menos 25, que sería al revés. A ver. Ahí ya no tengo nada. Ah, sí, cierto. Tendría que ser al revés. Tendría que venir desde menos infinito
Hasta 0. Pues sí. Entonces, todo esto se puede hacer ya con esta parte del GeoGebra. Creo que incluso hasta también les había comentado lo que era una coordenada paramétrica. Tengo f de x, y. Vamos a ver si me sale. Tengo x cuadrada más y cuadrada. Y fíjense aquí ya, sin necesidad de poner el sello de revolución, me forma la figura. Aquí digamos que el eje de rotación natural sería el eje Z. Vamos a cambiar un poquito la figura para que también sea una figura de rotación. Tengo f de x es igual a una función que también vimos aquí, sería la función, por ejemplo, logaritmo natural de x. Aquí está. Fíjense bien, esta es la función logaritmo natural de x. Vamos a decirle que la rote sobre el eje de las x. Miren nomás. Chulada de cosa. Se formó como una copa, ¿no? Esa es la figura que se forma al rotarla sobre el eje de las x. Ahora, pero fíjense bien. ¿Qué ocurre si en vez de decirle sobre el eje de las x, le digo sobre el eje y? Aquí ya se formó otra cosa totalmente diferente, ¿no? Casi como, ¿qué será? ¿Sí han visto de esos remolinos, por ejemplo, cuando están en el, que se oiga medio feo, cuando están en el excusado y ven, por ejemplo, que se va todo eso, pues se forman como remolinos, ¿no? Pues más o menos es así la Sí. figurita, ¿no? Que se forma. Como si fuera un remolino. Eso es girando a través del otro eje, del eje X. Ahora vamos a ver si gira sobre el eje Z. ¡Ay! Bueno, en el eje Z me da un plano, pero entonces ese no hay tanto problema. Ahí está nuestra copita que salió. A ver qué pasa si tenemos, por ejemplo, ahora la función trigonométrica. No, la función e elevado a la x. Técnicamente es casi la misma que la función logaritmo, pero bueno, casi de forma contraria. Como son funciones recíprocas, pues por eso son ese tipo de figuras. Nuestra función f de x igual a una muy sencillita, seno de x. ¡Wow! Esto es como si aventáramos una piedra en el lago, ¿no? Así, en un río. Se forman ondas, ¿no? ¿Sí, no, Mafer? Sí. El eje de las X. En el eje de las X se forman trenzas, miren nomás. Vamos a ver si le dijo. Eso es. Ahí está. Entonces se forman como este tipo de. Son como dulces, ¿no? Era lo que le iba a decir, son como dulces. Ahí está. O cebollas, ¿no? Sí parecen cebollas, ¿no, Laura? Onions, teacher, onions. Sí. Sí. Yes, teacher, yes, yes, yes. Esa fue la función senoidal. Está muy, muy interesante este tipo de cosas. O sea, nada más lo hace rotar sobre uno de los ejes. Ahora, por ejemplo, si tú tienes f de x es igual a x, fíjense lo que se forma. Dos conos.
O sea, estamos haciendo girar el eje X y la gráfica f de x es igual a x. Dos conos que se forman ahí, ¿no? Está padre esto, ¿no? A ver la función valor absoluto de x. Exactamente la misma. Miren, aquí, por ejemplo, hicimos un tubo. Esa es la función signum. Fíjense, esta es la función signum que viene aquí. El -1 me lo deja en -1. Cuando son valores negativos es -1 y cuando son valores positivos me lo deja en 1. Es una función que se utiliza mucho en matemáticas. Ah. No. Otras gráficas interesantes, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado. Nos da como estos chupones, ¿no? Y esta es la gráfica de esa función. Entonces tú la haces rotar y pues se forman estas figuritas. La rotas sobre el eje de las X. Entonces, por eso en medio, pues como que no hay nada, ¿no? Es esto que está aquí, en medio no hay nada. Y en el eje de las X, pues va muy pegadito. Es decir, todo en el eje rojo, pues sí va muy pegado. Sí, pues les digo, pues ahora sí que aquí donde su imaginación les diga, seno de 1 sobre X, vamos a ver si jala. Miren este seno de 1 sobre X. Eso es en el eje X. En el eje Y les da otra cosa más rara. Uy, ¿qué será? Parecen hongos, ¿no? Miren, son como florecitas dentro, una dentro de la otra. Pues así es, chicos. Bueno, pues nos vemos el día viernes. ¿Sí nos toca el viernes o el jueves? ¿El jueves o el viernes? Ya ni me acuerdo. Nos vemos en la siguiente sesión, ya para que también ahorita descansen. Ahí hablen a sus demás compañeros para decir qué pasó con ellos. Ya, mínimo que me digan qué onda. Y chequen por favor sus calificaciones ya en el sistema. Bueno, me falta nada más la segunda parte. Y entonces, bueno, pues no sé si tengan dudas de este tema o algo. No, ¿No? profe, todo bien. Sí, Laurita, ¿alguna duda que tengas? Maffer, No, ninguna. No, profe, muchas gracias. Leslie, Eduardo. Gracias, profe. Bueno, ándale, ya no estén tristes, me van a poner a mí triste también. ¿Por qué tanta No, tristeza? usted no se ponga triste. ¿Qué pasó? ¿Qué lo regañaron o qué? ¿No? ¿Pasó algo feo o algo? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, conste.
Sale, pues. Ahí luego me dices, Mariana, cuando vemos tus dudas, ahí si quieres, sí, los demás también. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense, descansen. Hasta luego, que descanse. Dios, no, hombre. Ánimo. Hasta Les voy a luego, regalar profe. unas baterías Duracell. Bye. Dios, Lau. Bye. Bye.